Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a este Biblioteca Conecta, en el que hoy vamos a hacer un repaso por algunas figuras literarias que tienen mucho que ver pues, con los días que estamos celebrando hoy en marzo. Y para hablar, como siempre, de Biblioteca Conecta, pues vamos a tener a los mejores invitados que podemos tener. Como siempre, desde la Biblioteca Pública de Ourense, María Benítez. Buenos días, María. Hola. Hola. Como siempre también desde la red de bibliotecas municipales de Cádiz, Yolanda Vallejo. Hola, Hola, Yolanda. buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Y como siempre, pues desde la biblioteca de La Rioja, tenemos a Alberto Sal. Hola, Alberto. Hola, muy buenas. Y nada, pues acompañándoles también en esta tertulia desde la biblioteca de Montijo, José Antonio Teodoro, para dar comienzo pues, a este programa en el que decíamos que vamos a tratar una figura que aparece bastante en la literatura. Sabéis que el 19 de marzo celebramos el Día del Padre y por ello pues hoy vamos a tratar pues sobre padres en la literatura, porque dice el refrán que madre solo hay una, pero padres, al menos en la literatura, en el mundo de los libros, hay muchos, ¿verdad, Yolanda? Bueno, también hay muchas madres en el mundo de la También. literatura Bueno, y según... muchos tipos de madre. Pero la idea de hacer un programa en torno al Día del Padre y reflexionando un poco, comentando de manera informal los distintos tipos de padres, las distintas tipologías que aparecen en la literatura, el sentido que tiene es que luego nosotros a nuestros usuarios y usuarias le podamos hacer recomendaciones, ¿no? Ya sabéis que cualquier excusa es buena para leer, cualquier excusa es buena para recomendar, y entonces, bueno, pues lo que pretendemos con este programa es acercarnos un poquito a la figura del padre en la literatura, por si en estos días nuestros usuarios nos recomiendan, oye, ¿qué puedo leer? Pues podemos recomendarles algo de los padres. Es verdad lo que tú decías, que existen muchísimos refranes sobre la madre, y existe también una tipología muy concreta sobre los padres. El padre, yo no sé por qué, pero en casi toda la literatura oral es el gran ausente. En los cuentos de hadas es siempre el gran ausente. Entonces, puede ser que sea una figura por omisión, ¿no? Pero yo creo que para que nos centre un poquito el tema, María puede un poco contarnos qué tipo de padres hay, ¿no? A ver, pues tenemos, como dices tú, el padre ausente, que no está, que sí que está presente siempre en el relato, como o yo perdí a mi padre o mi padre se fue a la guerra, como pasa en Mujercitas, el padre que estamos añorando, el padre, a ver cuándo vuelve el padre y cuando le pasa algo y por fin regresa, vamos todas con él, aunque no sepa si realmente cuál ha sido la relación anterior. Tenemos el padre, ¿cómo se dice? Exigente, incluso déspota, que tienen amargados a sus hijos bastante. El padre pasota, como pasa en Orgullo y Prejuicio, que bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si la vida me ha hecho que tenga la familia que tengo, vamos a tirar para adelante. Y también los padres más cándidos, que bueno, que pueden ser un reflejo a veces de los autores, que recuerdan con cariño a sus queridos padres. ¿Qué me dejo más? O el padre ideal, como es ese Atticus Finch, Bueno, para un ruiseñor, que yo por lo menos es uno de los padres que Y pues, siempre querría yo tener. creo, yo creo que has sacado el paradigma de ese padre, pues que es un referente en la literatura. Y si queréis, pues podemos empezar por ahí. Podemos empezar hablando, pues él es un de... referente en la literatura y es un referente en Estados Unidos, ¿eh? Está Sí, sí. considerado dentro de los 10 personajes más influyentes de los norteamericanos, está Atticus Finch. Esto nos hace plantearnos, o a mí me hace plantearme una cosa, que de los personajes más influyentes para los americanos sea un personaje que no existe porque es un personaje de ficción, pues bueno, eso explica muchas cosas de cómo son los americanos, ¿no, Alberto? Sabemos es la tierra de las oportunidades, pero algunas veces no sabemos en qué piensan. Pues os decía que si queréis comenzamos por ahí. Comenzamos porque también podemos dividir un poco pues, por géneros literarios y podemos comenzar por novelas en las que aparecen padres pues que sean así, pues ideales, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues ha sacado
María ha sacado la figura de Atticus Finch, de matar a un ruiseñor. Y no sé qué más se os ocurre, por ejemplo, que podríamos tener. Bueno, iba a enlazar uno que también podría ser en La sombra del viento. Tenemos a Daniel Claro. Semper, que es Aunque el protagonista, pero su padre pues lo acompaña y lo lleva a la librería, a este cementerio de los libros olvidados, y a partir de ahí comienza toda la novela, ¿no? Sí que luego, bueno, pues tiene siempre también cierto protagonismo su padre, en el sentido pues que bueno, pues que es un referente para Daniel, y bueno, pues ahí yo creo que es otra figura que podemos hombre, ensalzar dentro de yo este creo, estereotipo. yo creo que podríamos empezar por el principio, ¿no? Las cosas mejor empezarlas por el principio, y si yo digo que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, sabéis todos de qué libro estoy hablando, ¿no? Yo creo que hay un padre muy literario dentro del Antiguo Testamento que además va a dar ocasión o va a proporcionar después un arquetipo de padre, ¿no? Que es un poco ese padre abnegado, ese padre capaz de todo por sus ideales, y me estoy refiriendo a Abraham, ¿no? ¿Os acordáis qué tipo de padre era Abraham, al que Dios le pide como sacrificio a su único hijo, y el tío va y se lo da, o por lo menos lo intenta, ¿no? Hay padres en la literatura que proceden o que descienden de Abraham, pero también hay otros padres en la literatura antigua, como el rey Príamo, que va llorando a Aquiles a pedirle el cadáver de su hijo Héctor, en un acto que no parecía muy, entre comillas, varonil, ¿no? Que un hombre llorara y que sobre todo fuera a suplicar el cadáver de su hijo, pues también está perfilando un tipo de padre, ¿no? En ese sentido, si damos un saltito, tenemos también la imagen del padre o la ausencia del padre, en este caso en Hamlet, ¿no? Que yo creo que hay que dar un poco las pinceladas de los grandes hitos de la literatura, del que verdaderamente van a descender todos los demás personajes. Tenemos a Hamlet, que bueno, en su versión más romántica y guay podíamos encontrarla en El Rey León, ¿no? Que al fin y al cabo en realidad está contando la historia de Hamlet. Ese padre que no está, pero cuya presencia es muy fuerte. Y siempre está presente. Y siempre está presente, ¿no? Como por ejemplo podría estarlo pues en todos los cuentos de hadas. No aparece el padre, pero siempre sabemos que ahí hay un padre al que se le debe todo, ¿no? Sobre todo las princesas le deben, y el príncipe que aparece para llevarse a la princesa le tiene que pedir la mano. Realmente la figura del padre está ahí nada más que para decir, llévate a mi hija cuanto antes y ya está, pero no aparecen mucho. Y en torno a todo eso, pues tenemos también la figura del padre creador, que no tiene por qué ser el padre biológico, pero también va a marcar mucho en la literatura, ¿no? Yo sé que estáis todos pensando en Mary Shelley y en Frankenstein, y estáis pensando todos en el creador de Frankenstein como su padre, pero a mí me gusta mucho pensar en Geppetto, que es el padre de Pinocho, que también tiene su arquetipo, ¿no? Es el padre que intenta por todos los medios que su hijo salga adelante y es capaz de perderse él por salvar a su hijo. Y ya me callo, porque si no me pongo yo aquí a hablar de los padres y no hay manera de callarme. Bueno, pues, pero ha sido un buen recorrido por diferentes padres, ¿no? Diferentes padres y diferentes géneros literarios, porque bueno, hemos saltado de novela, teatro, hemos vuelto a literatura infantil, un poco Pinocho. Alberto, perdona, ¿qué decías? Sí, que también eso, textos sagrados también. Sí. Hay una revisión muy completa. Claro. Pasa que te has olvidado de mencionar a Adán, que igual era el padre de todos, ¿no? Bueno, eso yo no lo tengo muy claro, Alberto. De cualquier manera, rondando, ¿no? de cualquier manera, decía que el recorrido que hagamos hoy pues puede servir un poco de base para hacer un centro de interés en la biblioteca que hable pues sobre pues, eso, para celebrar el Día del Padre, ¿no? O sea, me ha parecido, cuando has hablado de todos estos personajes de la tradición oral, ahí como en concreto Adán, me ha parecido muy curioso, enlazándolo a lo que estábamos hablando en un principio, de que si la figura del padre está como o ha tenido menos recorrido que la de la madre, ¿no? Es que claro, con esos ejemplos, ¿no? Como el de Abraham, menudo padre, ¿no?
Quiero decir, que antepone una serie de, vamos a llamarlo, principios antes que la propia seguridad o protección de su hijo, ¿no? Entonces, es normal que ya de buenas a primeras la figura Hombre, del padre, ¿no?, tenga igual el, una mala prensa, ¿no? Pues, ¿no? el odio al padre, el matar al padre, ¿no? Que Eso se es. supone que además es lo que deben hacer los adolescentes en su ejercicio de adolescencia, porque nunca se dice matar a la madre, pero sí se dice matar al padre, ¿no? Eso Porque es. el padre ejerce pues ese papel de orden, de justicia, de autoridad, sobre todo. De referente, ¿no?, ineludible que tienes que seguir, ¿no?, o que tienes que intentar cumplir. O tienes que saltar, ¿no? Tú decías la figura de Adán como padre de toda la humanidad, pero también tenemos ahí otro padre en la Biblia que es San José, ¿no? Uh-huh. Bueno, una figura que no, Y que que no dice nada, vamos, de hecho yo creo que San José en la Biblia no habla, le hablan a él, pero él el hombre más callado que en misa, el padre prudente, ¿no? O ponías el ejemplo de Abraham como un padre que es capaz de perder a su hijo por lograr otros intereses, y se me viene de pronto a la memoria pues el señor Banks de Mary Poppins, que deja a toda su familia, lo tiene a los niños allí como cabras descarriadas, a la mujer como otra cabra descarriada, porque él está en el banco, ¿no? Lo que pasa es que luego siempre te viene la moralina, que es la parte que la literatura suele incluir en los textos, ¿no? Yo de ese tipo de padre tengo uno anotado, que no me acuerdo cuál era el nombre del personaje, y estoy saltando al teatro. La obra Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, claro, es bastante dura, de un padre que, bueno, que negocia, bueno, de una manera un poco fastidiada unos contratos durante la Segunda Guerra Mundial, que eso implica que mueran muchos chavales porque aquello era un negocio ahí turbio para ganar dinero, cosas en mal estado, y es la idea esa de él lo ha hecho por su familia, por sus hijos, pero es que los otros también podían haber sido perfectamente sus hijos. Es como esa persona muy negativa, muy padre que le da igual todo, en teoría por su familia, pero realmente es por él mismo. Realmente es un egoísta en el fondo. Sí, la verdad es que referentes hay muchísimos. ¿Y como... no creéis que en el fondo todos estos referentes que son creaciones literarias y que los ha creado un escritor o una escritora son ajustes de cuentas contra sus propios padres o contra su propia experiencia? Hay un apartado, bueno, creo que podríamos hacer un apartado. Digo que podríamos hacer un apartado luego aparte, nunca mejor dicho, valga la redundancia, que hablemos pues de la influencia que tienen los padres reales en los escritores, porque hay bastantes casos, yo creo, como dice Yolanda, en muchos casos se refleja pues el referente paterno real en los libros. Bueno, es que realmente siempre se dice que los libros son un reflejo de la realidad del escritor, ¿no? Siempre algo de autobiográfico suelen tener la mayoría de los libros, ¿no? Porque se habla un poco de lo que se conoce, ¿no? Yo también decía, bueno, pues que en este referente que comentaba Yolanda, pues de los padres como San José, que realmente es el padre que ejerce como padre, pero no es el padre como tal, ¿no? Entonces también encontramos un caso similar en Grandes Esperanzas, esa novela que en Navidad estuvimos con ella, un poco ese club de lectura que se formó, y bueno, encontramos la figura del Joe Gargery, que es realmente cuñado cuñado de Pip, pero ejerce pues como padre, ¿no? Ejerce un poco pues como esa figura paterna real, porque bueno, pues al final se hace cargo él más que su hermana del niño, ¿no? Y bueno, pues además en este caso sí sería además un referente también, pues muy bondadoso, muy cercano siempre con el niño, muy pendiente de él, y realmente creo que fue uno de nuestros personajes favoritos en la novela, ¿no? ¿Os acordáis de él? Sí. Y bueno, aparecen padres, pues padres luego también tenemos incluso sagas de familias enteras, de padres a hijos, empezando, pues si queréis, también por Los Buen Días, 100 años de soledad. Claro, es que tú date cuenta que estás ya metiéndote en palabras mayores, ¿no? Camisa de 11 varas. No, porque luego, además de todos estos arquetípicos padres que hemos visto, bueno, pues el padre bondadoso, el padre malo, el padre exigente,
daros cuenta que los padres en la literatura suelen tener la mayor cantidad de vicios, ¿no? Son alcohólicos, son vagos, no trabajan, o sea, son en la mayoría, ¿no? Aunque luego es verdad que encontramos unos padres, pero curiosamente ese padre abnegado y amoroso nos llega a resultar un poco antipático. O sea, a mí Atticus Finch, con tanta moralina con sus hijos, me llega un poco a repeler, ¿no? Pues ¿A ti no, María? No, a mí me encanta, es que me enamoré totalmente de ese libro y tal. Y luego hay otro personaje que me gusta porque Probablemente es así de dulce, pero viene evolucionando, tiene ahí un arco, digamos, de redención. Es el personaje que sale, bueno, el propio Silas Marner de la novela de George Eliot. Es un hombre que ha perdido su fe porque, bueno, estaba en una congregación, y hubo ahí un malentendido, lo acusaron injustamente y la única manera que tuvo de salir, salió de aquello y se refugió en el dinero. Y su única ambición era conseguir dinero a un nivel muy pequeñito, ¿no? Pero conseguir dinero, hasta que encuentra una niña, que no es su hija, pero se siente la necesidad de cuidarla a él. Y eso hace que se olvide todo su decepción con el mundo, con la humanidad y el tener dinero. Él solo quiere criar a su hija y cuidarla, y de hecho la cuida tan bien que el final es muy bonito. Yo recomiendo muchísimo. Encuentro un caso, podríamos decir, similar en la literatura, que es, con algunas salvedades, que es Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables. Me la has quitado de la boca. Pues dilo tú, Alberto, dilo tú. Hay que levantar la mano. Tengo otro, luego... No, que lo diga Alberto, que lo tenemos ahí muy callado. Te toca, sí, porque hoy estás ahí arrinconado. Estaba pensando precisamente en ese tipo de personaje, ¿no? Que es que además, es que eso es hablar allá a unas dimensiones hay casi como de eso, bíblicas, ¿no? En esa obra. Y es eso, este personaje que bueno, ese afán de redención le guía, ¿no? A lo largo de toda la historia. Necesita ser perdonado, ¿no? Entonces, en esa hija, ¿no? Que si no recuerdo mal era Colette, ¿no? Era el personaje que no es su padre realmente, ¿no? Porque se hace cargo de ella. Es un padre de rebote, que podría ser una otra categoría de padre en la literatura, ¿no? Como San José. Pues encuentra, ¿no? Ese personaje en el que volcar todo el amor y a través de él pues puede encontrar la redención, ¿no? A veces se pasa también, ¿no? Claro, pero fijaros que siempre estamos hablando que es un personaje que tiene que buscarla, que tiene que pedir perdón por algo, mientras que la madre muy rara vez. Pero me interesa también lo que José apuntaba de las sagas de padres, porque tú hablabas de los Buen Día, ¿no? La manera, bueno, yo creo que lo que mejor retrata, o uno de los sentimientos que mejor retrata la paternidad es ese momento en el que él descubre el hielo y lo descubre de la mano de su padre, ¿no? Esto no es la cita, pero me gustaría que pensáramos en una cita de Manuel Vila, que dice que el mayor misterio de la vida de un hombre, es plantearse cómo lo ha traído al mundo otro hombre, ¿no? Porque sí sabemos el nexo biológico que tenemos con la madre, pero la figura del padre como dador de vida es complicada, ¿no? Y de esa complicación nacen los conflictos. En el caso de los Buen Día, tenemos ese padre que a mí me encanta, ¿no? Cuando lleva a su hijo a conocer el hielo, porque en ese acto le está enseñando el mundo, aunque no nos demos cuenta. Pero después hay otros padres de grandes sagas, por ejemplo, Don Vito Corleone, yo creo que es el padre, ¿no? Sí, es que ahí, bueno, pues aúna toda la familia bajo su ala, ¿no? El clásico ejemplo de lo que es el patriarcado total y absoluto, ¿no? Ya digo, es que claro, toda la familia se reúne alrededor de él y es el jefe del clan totalmente, ¿no? Es un caso que teníamos también todos, yo creo, aquí marcado en la lista que habíamos ido sacando, que habíamos ido pues trabajando durante estos días. Y bueno, yo creo pues sí, un referente. Además, bueno, no sé en qué punto podríamos englobar a Don Vito, ¿no? Porque si es una persona, pues eso, dominante, incluso, bueno, a veces cruel, iba a decir. Y tanto, bueno, ¿no? a veces.
pero Es lo sin que- embargo, todo lo hace realmente con afán de protección, o sea, para su familia, podríamos decir pues que es un ser noble y bueno incluso, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, salvando un poco las distancias, ¿no? Y también otra saga familiar que creo que también podríamos nombrar hoy serían los Pilares de la Tierra. Sí, Los Pilares de la Tierra, pero antes de sí, meterte en Ken Follett, Alberto yo creo que tenía algo que Sí, apuntarnos de... es que es porque como antes de que se me pierda, o sea, que de repente saque este ejemplo y quede totalmente descontextualizado, sí, estábamos hablando de estos padres bondadosos, los padres buenos, ¿no? Vamos a dejarlo. No. Yo cuando estaba ahí revisando un poquito, haciendo memoria y sacando títulos, me he dado cuenta de que pocos conozco yo que encajen dentro de esa clasificación, ¿no? O por lo menos de los libros que recuerdo haber leído, ¿no? Entonces, claro, los habéis estado mencionando y demás, entonces no quiero perder la oportunidad de mencionar, no sé, es una novela que a mí me gusta mucho, que es la única novela que escribió Carl Sagan, yo creo que seguramente que alguna vez la he mencionado en este programa, que es Contacto, ¿no? Contact. Muy conocida por la adaptación ahí al cine que protagonizó Jodie Foster, ¿no? En su día. No sé si os acordáis, pero el padre de la protagonista, de Ellie Arroway, pues es uno de estos padres que es encantador, ¿no? Y además en la versión ahí cinematográfica lo retrata súper bien, ¿no? De hecho, digamos que el viaje que ella inicia, ¿no? Cuando es pequeña, tiene una pérdida del padre y esa pérdida ella como que está intentando recuperarlo de alguna manera, ¿no? Es un poco la trama que guía, o sea, la línea que guía toda la trama. Entonces, en las primeras escenas, o sea, de la película, porque quizás sea lo que más podéis recordar, ¿no? También las personas que nos están escuchando, pues eso, ese padre es que es súper encantador. Es una persona de estas que quieres abrazar, o sea, quiere que te cuente sus cosas, quiere que te transmita todas sus pasiones, ¿no? Que son súper importantes para el personaje. Y ya os digo, de todo, mirando un poco las estanterías que tengo en casa, los libros que tienen, es yo creo que el único ejemplo de padre del que estoy enamorado. El resto de títulos que tengo aquí en la lista son de estos para darles de comer aparte. Entonces, bueno, no quería perder la oportunidad de mencionar este Pero título dentro de los padres like. que están cambiando también, afortunadamente, están cambiando los arquetipos. Y si os parece, en la segunda parte del programa podemos hablar un poco del padre del futuro, ¿no? Porque en casi toda la novela infantil y juvenil encontramos ahora pues todo el reflejo de la sociedad que estamos viendo, porque no podemos olvidar que todos estos padres que estamos mencionando son padres que responden a otro mundo que no es el que estamos viviendo ahora. Y el mayor, o yo creo que el mayor exponente de eso es cuando el hijo de Pedro Páramo pues va a Comala a buscar a su padre porque no sabía quién era y dice, vengo a buscar a mi padre porque me dijo mi madre que viniera cuando se muriera. Pero afortunadamente los roles van cambiando, ¿no? Hoy en día los niños y las niñas tienen otro tipo de referentes, pero eso si queréis lo dejamos para otra parte. Pues yo con respecto a lo que estaba comentando antes Alberto, también encuentro una figura paterna que es... Igual me la vas a quitar también porque me he quedado con el tintero. Dila, a ver si hemos coincidido. No, creo que no. Creo que esta se la podría quitar a María. Decía porque es un padre bastante bueno, pero a la vez también es un padre ausente, porque no está, desapareció. Murió hace unos años y su figura aparece solamente en forma de una carta que deja a su hijo. María, ¿sabes de cuál hablo? No, me doy cuenta. Bueno, María. Venga, si nos vamos a Justin Gardner. Ay, Yo os lo dije que este libro tenía que salir, La joven de las naranjas, ¿no? Claro, este programa tiene 3 pilares. Mangel, Los Buen Día y La joven de las naranjas. Bueno, además bueno, es una figura que eso sí, en el último libro de Justin Gardner que leí, que fue El misterio de la Navidad, que lo leí pues a raíz del programa navideño que hicimos, es similar, o sea, ese padre, esa relación de padre, madre y tal con el hijo es muy similar en ambos casos, ¿no? Y bueno, pues ya digo, un padre que no está porque ya desapareció,
pero bueno, que es un padre que estuvo siempre muy pendiente de su hijo, estaba encantado con su hijo. Y bueno, y en este caso además sale también un padrastro, porque bueno, una figura que también en algunas ocasiones sale, pero igualmente es un padrastro pues encantador con su hijo, ¿no? Oye, ahora que apuntas lo del padrastro, es interesante y a mí se me ocurre ya para otro programa. Tenemos el binomio madre-madrastra, padre-padrastro, y resulta que la madre es buena, la madrastra es mala, el padre es malo, el padrastro. Los padrastros en la literatura suelen ser bastante En este buenos, caso, ¿eh? sí. Se me ocurre otro, bueno, sí, no sé, podría ser, bueno, no es padrastro, claro, sería padre adoptivo, que también es encantador, que es el Matthew de Ana de las Tejas Verdes. Hombre, ¿Vale? Así que una saga literaria que, bueno, pues que había quedado un poco en el olvido y que ahora, pues con la serie de Netflix parece que ha sido rescatada, ¿no? Y nos encontramos, pues, a ese personaje también que es encantador, ¿no? Con la niña desde que llega. ¿Y qué me decís de otro de estos padres también a mí, de los que me gustan, de estos que están en mi lista de los buenos, no de los malos, que son para mí, yo creo que la gran mayoría, que es el padre de la carretera, de Cormac McCarthy? bueno, también. Pues a mí el libro me encantó. Yo también tengo otro club de fans de Viggo Mortensen, así que ya sabéis dónde tengo ¿Cuántos sois en ese club? ¿En ese club cuántos sois? Bueno, yo. Los que quieran, los que quieran. Está abierto, no sigue abierto. Tengo aquí mencionados, hablando un poco también de películas, tengo aquí mencionado 2 pelis que tratan el tema del padre y que creo que te van a gustar, Yolanda. Luego las digo, ¿vale? Venga, venga. ¿Vale? Porque estaba pensando en ti cuando digo, anda, mira, se me iluminó la bombilla. Que el padre de que no tiene nombre, ¿no? De la carretera de Cormac McCarthy, que también es, pues eso, un ejemplo de padre que o sea, súper protector con su hijo. De hecho, yo creo que está súper convencido de que tiene o sea, que preservarle, ¿no? Tiene que protegerle a toda costa en ese mundo infernal, ¿no? Que se ha creado después de ese cataclismo que nunca se dice, porque es la esperanza, ¿no? Ese crío que la ha criado y que en sí encierra bondad, amor, valores que prácticamente han desaparecido, él como que asume que es la única posibilidad que queda para la humanidad, ¿no? Entonces, es muy bonito cómo esa idea tan universal pues queda condensada en esa relación entre padre e hijo, ¿no? Hombre, esa relación que también se ve, ya que mencionas el cine, pues en la vida es bella, ¿no? Como ese padre es capaz de inventar un mundo paralelo por tal de proteger a su hijo. O un padre que a mí me encanta, y yo sé que a mucha gente no, pero que es el padre de Nemo. A mí el padre de Nemo me parece de los mejores padres que hay. Porque tener que aguantar a esa Dory todo el tiempo con la cabeza perdida, a mí me parece que es un ejemplo y que está recogido después también en muchos personajes literarios, claro. Es un padre que lo aguanta todo por su hijo, ¿no? O sea, el claro ejemplo. Y bueno, pues yo creo que podríamos cerrar este bloque ya. No sé si algún padre bondadoso más se os ocurre. Y Mufasa también, que lo habéis mencionado antes. Que, claro. Para cierta generación eso es un hito. Sí, nos marcó, ¿verdad? Bueno, decía A ti sobre todo. Perdona, pero yo era joven todavía cuando salió El Rey León, ¿eh? Yo creo que fue la primera peli que fui a ver al cine, además, de hecho. O sea, lo tengo en esa nebulosa de no sé exactamente cuál, pero seguramente que entre las 3 o 4 está El Rey León. Yo no tanto, yo ya la vi cuando estaba empezando la universidad. Pero era joven. Yo mejor me callo cuando la vi. Bueno, decía que si queréis vamos a cerrar un poco con esta... Pero la de dibujos, no la de acción real. ¿Sabes? Sí, no, la de... ¿Cómo se...? La de Macbeth, no. Hay una versión de Hamlet. Bueno, nada, déjalo. Porque nos vamos a liar. Porque yo soy casi del cine mudo. No vamos a ir por los cerros de Úbeda y al final... Nada, decía que si queréis vamos a cerrar con el tema este de los padres bondadosos. Porque bueno, decíamos que había varios estereotipos y se nos va el tiempo, o sea, llevamos ya un montón hablando de ellos. Y lo vamos a hacer, si os parece, con un pequeño juego antes de tomarnos ese relax, ese descansito que hacemos siempre. Rápidamente así, decidme qué padre de la literatura es el que os gustaría tener y un poco por qué. Si queréis, María, empezamos contigo, que casi después de lo que hemos hablado hoy, ¿me figuraría por dónde pueden ir los tiros?
A ver, yo estoy entre dos. Ya lo mencioné a Atticus Finch porque es maravilloso. Y luego últimamente es que estoy enganchada a la saga de Mundo Disco de Terry Pratchett y yo necesito que fuera mi padre Sam Bemis. Es un personaje con principios, con muchos principios, que no es que sea recto, pero lo suficientemente recto como para que te guste y me gustaría que, y como es como que mi ideal de rectitud adaptable a la realidad y a lo que me rodea. Venga, Yolanda, por ejemplo, seguimos contigo. Pues mira, yo os voy a decepcionar con mi respuesta, pero yo creo que la gente que hemos perdido nuestro padre de verdad, siendo niños, nos cuesta después mucho trabajo encontrar un referente, porque hemos construido un referente de ese padre ausente que no está, ¿no? Entonces, a mí, como que no me gusta ningún padre literario, porque el único padre que me gusta es el mío, que bueno, que después de los años que lleva el pobre hombre muerto, pues es igual de literario, porque cuando uno pierde la figura paterna de niño se tiene que inventar esa figura. Y Alberto. Yo vaya, diría lo mismo que mi padre afortunadamente pues sigue vivo, pero que es que, pues eso, que padre solo hay uno. Pero bueno, si tuviese que elegir uno, yo que me quedaría con el que os he mencionado, de la novela de Contacto de Carl Sagan, porque me imagino a Carl Sagan siendo ese señor, y como Carl Sagan me encanta, me gustaría que me contase cuentos por las noches ahí hablando de estrellas, pues bueno, oye, si me ponéis en el aprieto os voy a decir eso. Vale, pues aunque a mí nadie me lo pregunte, lo digo yo. ¡Qué lástima! No voy a decir el de Justin Gardner porque es que, claro, significa entonces que estaría ausente, ¿no? A mí me gusta pues el personaje de La sombra del viento, ese que acompaña a su hijo a una biblioteca y le muestra lo maravilloso que son los libros, ¿no? Así que, bueno, pues ahí con esta referencia lo dejamos por ahora, si queréis, y vamos a pensar en esos padres que son durillos, que ejercen de manera regular, que no sé yo si nos gustaría tenerlo, ¿vale? Y lo vemos ahora en 10 segunditos. Pues nada, estamos aquí de vuelta en este Biblioteconecta del Día del Padre. Habíamos hablado hasta ahora de padres más o menos que nos podrían gustar de alguna u otra manera tener, y ahora vamos a hablar de padres como que no, padres que pueden ser crueles, déspotas, tiranos, excesivamente pues, obsesivos pues, con la rectitud, probablemente a lo mejor con buenas intenciones incluso, ¿no? Pero bueno, un poquillo complicado. No sé, en esta ocasión quizá la pregunta podría ser diferente. ¿Qué padre de la literatura nunca os hubiera gustado tener? ¿Quién quiere...? Yo. Venga, María. Yo nunca querría el de, bueno, la novela, que no sé si, supongo que todo el mundo habrá visto la película, Washington Square, de la película conocidísima La Heredera. Es un padre que tiene a la protagonista la moral un poco minada porque su hija no es lo que siempre fue su mujer muerta. Aquí tenemos la madre muerta, que es un recuerdo, es un ideal, y tortura a su hija. Tú no eres nada, eres fea, no eres graciosa, eres lo peor. Bueno, pero bordas muy bien, eso es verdad, hija, bordas muy bien, eso sí que te lo puedo decir. Eres tonta, te van a comer la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un despropósito de padre, porque no es padre ni es nada. Tiene ahí minada la moral toda la vez. Pero bueno, por lo menos la protagonista fue inteligente al final de todo. Pese a todo, ¿no? Pese a todo, sí. La moralina por lo menos es buena. A mí me encanta. Yo, sin duda alguna, voy a traer ahí a un personaje bastante mítico de un escritor que ya sabéis que me gusta, que es Stephen King, y yo nunca querría que mi padre fuera Jack Torrance en El Resplandor, ¿vale? Porque, bueno. madre mía, Ay. Menudo invierno. Bueno, pues... Además es un personaje que encaja muy bien por lo que comentaba, no, lo ha dicho antes Yolanda, ¿no? El tema este de que el padre siempre está en ese proceso de redención, ¿no? Con sus problemas, en este caso el alcoholismo, ¿no? O la frustración creativa, ¿no? Y cómo todo ese sufrimiento, ¿no?
esas taras que está acumulando este personaje al final eclosionan en un baño de sangre, ¿no? Y de asesinato y de terror. No es muy agradable. Así que no me gustaría ser hijo de Jack Torrance. Pues a mí no me gustaría tener como padre a ninguno de los padres de los cuentos de hada, por ejemplo, porque me parece que son padres tan castradores en la ausencia, hacen dejación completa de sus funciones, pero sin embargo ejercen un poder de seducción sobre sus hijas, porque sus hijas todo el tiempo lo que quieren es complacerlo. Y en ese sentido se me viene mucho a la mente el padre de las mujercitas, que es un padre que está completamente ausente siempre, y esas niñas, en vez de darle valor a lo que hace su madre, las niñas le dan valor a lo que hace el padre. Oiga, no señor, no me gustaría nada tener un padre así de pusilánime y a la vez así de impositivo. Aparece un poco ahí el complejo de Electra, ¿no? También que... Claro. Las niñas enamoradas de su padre, ¿no? Y bueno, yo por seguir con esta ronda de padres que no nos gustaría tener, fíjate, es que al nombrar Alberto las taras que tenía el personaje del Resplandor, me he ido a Taras Bulba. Mira. Ese personaje de Nikolai Gogol, un autor que algún día nos tendrá que decir Jordi Biblioteca qué es lo que tiene con él, sí, porque lo nombra muy a menudo, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que Gogol es de esos personajes que nacen y mueren varias veces al año. Sí. Tenemos varios días de nacimiento de Gogol y varios días de la muerte de Gogol. Es un recurrente. Claro, para los que trabajáis las efemérides en redes sociales, buenísimo. Un agujero negro, ¿no? Claro. El agujero negro bueno, decía eso de Taras Bulba, que es ese padre que lo que decía al principio, siempre buscando hacer el bien, porque él probablemente quería hacer el bien, pero antepone, bueno, pues sobre todo el honor y demás a la familia y al final, bueno, termina completamente, bueno, no destripamos la novela, por si alguien quiere leerla, que está muy bien. Pero, bueno, decía que se me había venido Taras Bulba al nombrar, pues, lo de las taras, Alberto, pero el padre que yo no querría tener es otro padre de la literatura rusa, que sería el padre de los hermanos Karamazov, que es la antítesis de lo que debería ser un padre, o sea, incluso corteja a la novia de uno de sus hijos, ¿no? Con padres así, no sé, ¿quién quiere enemigos, no? y bueno, no sé, Perdona. No, es que no te escuchábamos. Eso, que el enemigo en casa. Sí, totalmente, ¿no? Hombre, y luego también hay padres cuya vida influye tanto en la de sus hijos que modifican muchísimo el comportamiento o la forma, vamos a ver, que construyen la vida, que construyen a sus hijos sin pretenderlo, ¿no? Que serían los grandes padres referentes. Entonces, me acuerdo mucho del de La Mortaja de Miguel Delibes, que realmente el hijo todo el tiempo, todo el cuento que nos regala Miguel Delibes, lo que está es amortajando a su padre, ¿no? Con esa simbología que yo decía antes un poco, la de matar al padre, la de enterrar al padre y la de reconciliarse con su padre, que es un poco también lo que hacía Juan Rulfo en Pedro Páramo, ¿no? Esa reconciliación con la figura del padre, aunque es cierto que hay algunos padres con los que uno no se podría reconciliar en la vida, que son los que habéis nombrado. Y esa simbología de matar al padre, pues que aparece también reflejada en Edipo. Claro, en el mito de Edipo, bueno, porque realmente al final termina matando a su propio padre, ¿no? Para quedarse con su madre, ¿no? Y bueno, pues hay también, quizá no sé si terminamos con este pequeño repaso. Y no, bueno, mira, podemos enlazar un poco con la literatura infantil que decía antes Yolanda, que podríamos ver un poco los referentes paternos en la literatura infantil. Sí, antes de pasar, y así hago la alusión y la acabo rápidamente, dedicada a Yolanda y a su cariño por un actor, bueno, ella y muchísima gente, chicos, chicas, que es Brad Pitt, ¿no? Brad Pitt, mira, se ha quedado hasta congelada cuando he dicho el nombre. ¿Habéis fijado? Mira, qué perfecto tiene. Te has quedado helada, ¿eh? Brad Pitt. Tiene 2 películas que a mí me parece, encima es que está él en las 2. Pero ya me muevo, ya. Ya has vuelto a la vida, ¿no? Bueno, sí, así, ¿no? Una de ellas es una peli que hay que echarle... A ver, reconozco que es una peli que es bastante... Hay que tener muchas ganas de verla, que es El árbol de la vida.
Es una peli compleja y, Sí. en este caso Brad Pitt hace de padre y es un padre de estos años 50, Estados Unidos, autoritario, marca muy rígido, muchas reglas, una figura que contrapone totalmente a la de su esposa, ¿no? Que está interpretada en la película por Jessica Chastain y que es totalmente etérea, libertad, ¿no? Imaginación, demás, ¿no? Entonces ahí Brad Pitt, que además lo hace muy bien, ¿no? Actúa muy bien, pues ejerce de ese padre dictatorial, vamos a dejarlo así. Hace poco, hace un par de años creo que fue, protagonizó una película que se llama Ad Astra, no sé si la habéis visto, es una peli sobre viajes espaciales, en el que él es el hijo, ¿me veis? Sí, Sí. sí. Me ha pasado aquí en la pantalla un No, está extraño. bien. Entonces él se ve obligado a ir a buscar a su padre, que es una figura de estas, bueno, claro, son los dos astronautas, Brad Pitt es astronauta porque su padre lo fue, su padre es un héroe porque cogió y se fue, viajó en el espacio hasta los confines del sistema solar. Entonces Brad Pitt, claro, tiene que ir a buscarle. Cuando llega allí, pues bueno, se da cuenta de que ese padre que él ha idealizado, ¿no? En cierto modo, y que le ha puesto unos estándares muy altos, ¿no? De exigencia, ¿no? Porque él quiere convertirse en su padre, se da cuenta de que su padre, pues, no voy a decir la palabra que se me ocurre, ¿vale? Entonces, bueno, esos son dos ejemplos un poco para ampliar aquí el tema este de la figura del padre así malo, que, pues eso, para los que sean muy cafeteros de Brad Pitt y creo que va a venir muy bien. Nada, eso, si vamos a pasar Sí, pues, a la literatura infantil ya. Yo pasamos creo que rápidamente. antes de Dime. pasar a la literatura infantil y al hilo, es que lo malo que tenemos estos Sí, que no. 4 bibliotecarios es que Hablamos mucho. lo queremos decir todo. Pero se me han venido a la cabeza 2 padres fundamentales, que son los de Jonathan Franzen, tanto en las correcciones como en Freedom, en Libertad, que son justamente ese prototipo del que tú hablabas, ¿no? Porque al final toda la literatura es referente o referencia de la sociedad y no olvidamos que estamos hablando de literatura del medio siglo, de hace 50, 60 años, fundamentalmente este tipo de padres. Pero bien decía José tú antes, las sagas, no las sagas, sino los padres reales que habían dañado a sus hijos. Porque yo creo que incluso la literatura infantil y juvenil la podemos dejar para otro día, ¿no? Vale, bueno, pues sí, podemos pasar un poco por ahí de puntillas. Tenemos ahora en el mes de abril, sabemos que tenemos dedicado también un día al libro infantil y juvenil, con lo cual podríamos tratarlo ahí. Y si queréis, ¿vale? Pues vemos un poco lo que serían los referentes reales paternos, cómo se ven reflejados en la literatura, ¿no? A ver, los referentes paternos o la ausencia de referentes, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos tener el caso de Dickens, que su padre pues no estaba, era huérfano, y realmente pues todas sus novelas realmente aparecen niños huérfanos, ¿no? Creo que eso pues es algo que se vio reflejado, ¿no? No sé qué más se te ocurre, Yolanda, por ejemplo, que seguro que tienes por ahí María, algo. yo creo que María nos puede centrar el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el mundo conoce el caso de Huckleberry Finn por el padre Mark Twain, pero María yo creo que tiene como un espectro amplio que nos puede ayudar. Yo tengo, bueno, no está muy sistematizado, pero tengo aquí algunos apuntillos. Claro, está tanto que que tu padre sea un referente, eso, tanto como en lo que te basas para hacer los personajes, como les pasaba a Elizabeth Gaskell o a las Bronte, que sus padres habían sido clérigos y entonces el padre normalmente suele ser un clérigo de una comunidad rural. Aparte que el padre de las Bronte es el que consiguió que ellas llegaran a lo que llegaron a ser, les daba mucha libertad para aprender, literatura, siempre estaba de mano de ellas. Y luego hay cosas negativas como lo que había pasado. Y esto es de literatura infantil, lo siento, a Milne con sus libros de Winnie the Pooh. Claro, en Winnie the Pooh el niño que sale es su hijo y son los peluches de su hijo, viva los peluches. Y claro, están en el museo, los peluches del hijo de Winnie the Pooh, están ahí en Inglaterra, no sé en cuál de los museos está, pero están ahí, preciosos. Y claro, el chico estaba hasta las narices de que salir en los libros de Winnie the Pooh, que aunque eran 2, pero lo tenían bullying total. Los niños de su época es que lo tenían marginadísimo con todo ese tema, es que no era normal. Y bueno, también pasa incluso en el cómic, ¿no? En Snoopy y Carlitos, en las tiras de Snoopy y Carlitos, siempre aparece el padre, bueno,
los adultos están ausentes, solo salen los animalitos y los niños, pero siempre está Carlitos hablando de su padre, el barbero. Ay, ten en cuenta que tienes que pagar el barbero, no está caro que mi padre tiene que comer y nosotros tenemos que comer. Y es el reflejo del padre del propio Schultz, que era barbero. Entonces es como siempre estás tomando lo de siempre, ¿no? De la literatura, tienes que tomar de tus propias experiencias, entonces tomas también, digamos que tu referente. Y luego están cosas como ha pasado, sigo con el cómic, voy a decir un poco de cómic, lo hemos hecho novelas, en Fan Home, el Alison Bechdel, que es famosa por el test de Bechdel, nos habla de su padre, de toda la experiencia que tuvo con su padre, y eso es bastante duro porque murió, no sé, ella está obsesionada con que fue un suicidio y todo eso es lo que hace girar la trama de su obra. Y luego tenemos el archiconocido Maus, donde el autor Spillman habla de las experiencias de su padre, y eso creo que es un tema bastante complicado porque hay mucho roce de familia, se nota, aunque él muestre las experiencias de su padre, notas cierto resquemor tanto por parte del padre como por parte del hijo, de todo lo que ha hecho, de cómo que hizo que su madre se suicidara, no sé, es como muy la parte chunga de los padres que lo reflejas ahí en tu obra de manera muy negativa. No sé si tenéis alguno más así en esta línea. Bueno, también había, conozco el caso de Kafka, sí, Kafka que escribió, claro, de la Metamorfosis, tenía una muy mala relación con su padre, ¿no? Y en el libro La Metamorfosis, cuando aparece el personaje Gregor Samsa, aparece convertido en escarabajo, su padre lo arrincona a bastonazos literalmente en un rincón de la habitación, ¿no? Y parece ser pues que realmente lo que él quería expresar era la relación real con su padre en ese... Era una metáfora. Hay que ponerse en el lugar del padre, ¿eh? Hay que ponerse en el lugar del padre, que encontrarte un pedazo de bicho en tu cuarto, a ver, que te dice, soy tu hijo. Claro, claro. No, mira, peor. Te dice soy tu hijo y Darth Vader le dijo al otro soy tu padre, ¿no? O sea que aquí vamos empatados. Aquí vamos empatados. Pero es verdad que Kafka tuvo una relación tan mala con su padre, ¿no? Que ya le había escrito una cosa, la carta al padre, que es uno de los textos más duros que existen en la literatura. Una carta además en la que él lo rechaza por completo, le reprocha su ausencia, le reprocha la ausencia tan negativa que tuvo, y efectivamente en la Metamorfosis, bueno, pues no lo dijo él abiertamente, pero todo el mundo piensa que el Gregorio Samsa, la dualidad entre cucaracha y persona era como él se sentía delante de su padre. Delante de su padre se sentía una cucaracha, ¿no? Otro, bueno, no sé si, igual es que lo tengo aquí apuntado, pero me parece interesante destacarlo, de este tipo de padres que no son. Un poco como padres ahí adoptivos, ¿no? Creo que la mencionaba antes José, perdonad que vuelva, porque me parece interesante destacarlo, se me ha pasado antes, ¿eh? Que es el de Lolita, Humber. Ojo, cuidado. Hombre. Podríamos tirarnos aquí hablando de este personaje de Nabucco, y lo que queráis, porque menuda relación se establece ahí, menudo... ¿No? Ahí se lo dejamos, sí. Claro, porque son relaciones muy complejas, ¿no? Kenzaburo también tiene un libro que se llama Una cuestión personal, donde habla de un padre que tiene un hijo enfermo y realmente está hablando de su padre con uno de sus hermanos, cómo trataron la enfermedad. O sea, que hay mucho... Es cierto que cuando uno tiene que construir un personaje de padre en la literatura, pues tiende a buscar la experiencia que tiene, ¿no? Sí es verdad que hay muchos autores, muchísimos, Vargas Llosa entre ellos, que hablan mal de sus relaciones paternas. Los genitores, ¿no? Sí. Claro, pero a mí me da un poco la impresión, y por eso era por lo que yo antes hablaba de los roles y de cómo hemos cambiado socialmente, ¿no? El ser escritor lleva como añadido, igual que al ejército se le presupone el valor, al ser escritor se le presupone una cierta sensibilidad, ¿no? Entonces, imaginaros, para un padre, un hijo sensible en el siglo, a principios del siglo XX o en el siglo XIX, no era lo mismo que tener un hijo escritor hoy en día.
ni siquiera en el siglo XVIII, ¿eh? Porque en el siglo XVIII sí estaban muy prestigiadas las letras, y a principios del XIX también, pero es luego cuando el ser escritor, igual que ser artista o igual que ser cantante, pues eran profesiones Mal poco vistas, serias, mal poco vistas, sí. serias, ¿no? Y bueno, lo que también tenemos la influencia de los padres en muchos casos. Si en la semana pasada hablábamos del deporte, del fútbol, muchas veces estamos esperando todos que a ver qué pasa con el hijo de Messi, qué pasa con el hijo de Cristiano Ronaldo. Pues también se han dado casos de padres e hijos que han sido escritores. En algunos casos se han quedado un poco ahí, en otros casos han superado a sus padres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso además de Alejandro Dumas, Alejandro Dumas padre, Alejandro Dumas hijo, que muchas veces, bueno, no sabemos realmente los tres mosqueteros, pero ¿quién lo escribió? Alejandro Dumas. ¿Pero quién? Se nos queda ahí un poco la duda, ¿no? Y Stephen King y su hijo Joe Hill, por ejemplo. efectivamente, Stephen King. Stephen King tiene además 2 hijos, creo que escriben, ¿no? Sí, está sí, Joe y Hill, Owen King y sí. Joe Hill, pues seudónimo. Sí, en este caso además, creo que el mayor es Joe, escribe con seudónimo porque quería desmarcarse un poco de lo que es su padre, ¿no? Y aquí en España también a mí se me ocurre la figura de Rafael Sánchez Mazas, que es el padre de Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no? Rafael Sánchez Mazas, que no sé si es conocido más por su faceta de escritor o porque aparece en la novela de Javier Cerca, de Soldados de Salamina, y bueno, pues ese soldado ese preso al que salvan de morir y tal. Y bueno, pues también fue escritor y bueno, ya decimos, el padre de Rafael Sánchez Ferlosio, que... Hombre, tenemos la saga también de los Paneros, ¿no? Leopoldo Panero y sus hijos, Leopoldo María Panero y Michi Panero. Tenemos también la saga, bueno, los Machado, aunque los hijos, la fama de los hijos se comió a la de los padres, pero no hay que olvidar que Antonio Machado, padre, era poeta también. O sea que igual que se establecen unos vínculos profesionales cuando el padre es notario y el hijo también quiere ser notario, pues mira, a mí me parece muy bien que si el padre es escritor, el hijo también lo quiera sigue hacer, sus ¿no? pasos. Y nosotros vamos a seguir los pasos de Yolanda porque se nos ha terminado el tiempo, como ya decíamos, hablamos tanto que se nos quedan además un montón de asuntos en el tintero. Pero lo que nunca, nunca, nunca vamos a dejar atrás en este programa, este momento, este último suspiro, que es la cita con Yolanda. Bueno, pues la cita de hoy va a ir de padres, va a ir de escritores que hemos mencionado en el programa y va a ir de obras que hemos mencionado en el programa. Es de García Márquez. García Márquez es un escritor que también tuvo un destellito de reproche hacia su verdadero padre por no haberlo tratado bien en su infancia, pero sin embargo después se reconcilió con él y se reconcilió a través de la literatura y con una cita que es con la que hoy vamos a acabar, que dice algo así, como no me la sé de memoria, que cuando un recién nacido agarra por primera vez el puño de su padre y lo aprieta con fuerza, ya no lo va a soltar nunca. Pues, no te emociones, José, no te emociones, José. no, maravillosa la cita, ¿no? Yo creo que para terminar está bien, está muy bien. También podríamos haber metido esa de la princesa prometida, ¿no? Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. ¡Contracita! Es verdad. ¡Lo he vuelto a hacer! Bueno, pues nada, que con la cita de Yolanda hemos llegado al final de nuestro programa. Un programa en el que, como ya decía, pues hemos hecho un repaso pues, por algunos de los padres que aparecen en la literatura, en los libros. Se nos han quedado pues cositas que traíamos anotadas ahí en ese... Lo vamos a dejar en el baúl de los recuerdos para rescatarlos más adelante. Y bueno, como decía al principio, yo creo que puede servir un poco de base también pues, para hacer un centro de interés en una biblioteca con motivo de estas celebraciones, ¿no? Si, como siempre digo también, si se os ocurre algún tema, os parece que podríamos hablar de algo,
que podríamos investigar pues, para sacar aquí y ver que nos pueda servir, ya digo, de base para nuestro trabajo sin ningún problema. Nosotros estaríamos encantados. Sabéis que tenemos nuestro perfil aquí en @biblioteconesta, que es este perfil de Twitter que tenemos habilitado. Ahí pues nos podéis dejar todos vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Os lo decimos también siempre, conectaros a nuestro canal de YouTube, le podéis dar a la campanita, clic, clic, y os avisaremos cuando haya vídeos. Y por supuesto, pues os seguimos esperando también en nuestros podcasts, en ebooks y en Spotify. Y cómo no, dar las gracias como siempre también a Onda Cádiz, que nos brinda la oportunidad de estar en pantalla pues cada semana a través de la televisión. Y nada, pues hasta la semana que viene nos despedimos, que bueno, veréis que rápido se nos pasan estos 7 días y estaremos aquí de nuevo con otro tema que esperamos que os guste. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.